El hombre ha consumido el café como bebida energética desde tiempos inmemoriales. Sus orígenes se remontan al siglo IX, cuando la especie Coffea arábica fue descubierta en las planicies de Abisinia. Existen varias leyendas que intentan explicar su origen. La de mayor referencia habla del pastor árabe llamado Kalbi. Un día, al encerrar el rebaño, observó que faltaba su cabra favorita. Cuando amaneció, ésta se encontraba alegre y juguetona con las demás. El pastor logró descubrir que tal exaltación se debía a las brillantes frutas rojas de un arbusto. Preocupado, llevó las bayas al prior del convento de Chejodet, quien hizo una infusión y dejó caer accidentalmente algunos frutos en el fuego. En sueños, Mahoma le ordenó tostarlos para prolongar las oraciones y la meditación nocturna de los monjes ante Alá. Su nombre se origina en la provincia de Cafa. Le llamaron Cagua, que significa lo que maravilla o da vuelo al pensamiento. También se dice, fue en recuerdo del rey persa Quascaí. Seguramente pasó a Yemen a través de peregrinos. Pronto se convirtió en el vino árabe de las comunidades religiosas musulmanas. Su popular consumo se extendió a Siria y Constantinopla en el siglo XVI, ciudad en la que aparecieron las primeras casas de café. El placer que provocaba la bebida al sultán Solimán el Grande lo encareció y convirtió en una señal de prestigio social para el mundo islámico, tomando el nombre de Kahwe. Fueron los árabes quienes dieron a conocer la bebida en otros continentes de las tierras conquistadas: España, Turquía, los Balcanes, India y el norte de África. Turquía se convirtió en el principal centro consumidor y difusor de la cultura cafetera. Los árabes dominaban la producción y guardaban celosamente su fruto. Se dice que hervían y tostaban las semillas antes de exportarlas para impedir toda germinación fuera de sus tierras. Su incursión en el gusto de los habitantes europeos inició en Venecia, debido al monopolio comercial que ésta mantenía con la antigua Bizancio. En Italia se registraron los primeros locales públicos para vender café del continente, aunque al principio solo lo utilizaron con fines medicinales. Los cafés revolucionaron la vida social y se convirtieron en lugares de tertulias literarias, artísticas y políticas. Proliferaron por toda la Europa del siglo XVII. Procop fue el primer café público francés. A Francia lo sedujo la exótica presentación que hizo a la corte de Luis XIV el embajador otomano Solimán Aga Mustafa, propia de las 1001 noches. Contrariamente, a Austria ingresó como trofeo de la guerra que libraron contra los árabes. Inició el tostado moderno y aportó el café vienés al mundo, que consiste en agregar miel y nata. Así eliminan la aspereza del café turco. A mediados del siglo XVIII, la sobreproducción mundial que existía en ese momento mantenía el precio del café accesible a cualquier bolsillo. Aparecieron ambulantes armenios vestidos a la turca y poco a poco las tabernas fueron desplazadas. En Francia vendían al populacho café con leche endulzado con azúcar. Los obreros encontraban la bebida más económica, vigorosa y con mejor sabor que cualquier otra. En la historia del café se han dictado leyes en su contra. Algunas han prohibido los establecimientos. La mujer inglesa lo acusó de disminuir la virilidad. Los políticos de ser los centros de conspiración contra los gobiernos.
La gran aceptación en el gusto europeo pronto lo convirtió en una codiciada mercancía para los países que tenían tierras tropicales en sus colonias. Se menciona que el peregrino Baba Budán hurtó 7 granos y los llevó entre sus vestiduras de Yemen a la Meca y de ahí a la región de Mysore, India. A fines del siglo XVII, marinos holandeses lograron robar de Adén, Moca, plantones de café para el Jardín Botánico de Ámsterdam. Esas plantas se convirtieron en las plantas madre de todos los cafetales de las colonias europeas. Desde ese momento, los jardines botánicos ocuparon un destacado lugar en su diseminación. Holanda fue nombrada vivero universal del café. El holandés Wilhelm von Udvoort fue el primero en aclimatar la planta en Ceilán. De ahí partió a India y a Java, lugar este último en que se logró una excelente adaptación. Al mismo tiempo lo llevaron a la Guyana holandesa y de ahí viajó hacia Paraná, Brasil. La selva amazónica recibió el grano a principios del siglo XVIII en fechas muy tempranas. Este hecho define su lugar en la producción mundial hasta la actualidad. A partir de 1700, Holanda dominó la producción mundial e impuso el precio del café. Ya no era el puerto de Moca, sino Rotterdam, donde desembarcaba el aromático para abastecer a los europeos. Con la firma de los tratados de Utrecht, el contramaestre del jardín de Ámsterdam regaló al rey de Francia unas plantas. El botánico Jussieu se encargó de cuidarlas y reproducirlas. Su jardinero en jefe, Twang, practicó los primeros injertos en plantas jóvenes. Gracias al capitán de Clio, se cultivó con éxito en la colonia francesa La Martinica. Durante la travesía, el capitán compartió su ración de agua con las plantas y al sembrarlas puso guardias permanentes cuidándolas de robos y plagas. Solo un siglo perduraría el reinado holandés. A fines del 18, Martinica contaba con 20 millones de cafetos y las colonias de América Latina estaban destinadas a dominar el mercado mundial del café. Durante el siglo XVIII se expandió de las Antillas a Centro y Sudamérica. La ruta hacia México inició en Jamaica, Haití, Santo Domingo, hasta llegar a Cuba. Existen varios datos que consignan su presencia en nuestro país. Colonos franceses lo introdujeron a México 40 años después de iniciar el siglo XVIII. Sin embargo, hasta 1790 se consideró un cultivo comercial. Una orden real del gobierno de España en ese año exime del pago de impuestos a quien enviara café y azúcar a la gran metrópoli. Otro dato proviene de un expediente de la primera década de 1800. El dueño de 2 haciendas en Yautepec, Morelos, solicitaba quedar exento de las alcabalas. Había hecho cuantiosas inversiones en experimentos para aclimatar el café. Sus semilleros llegaban a 400,000 plántulas. Ahí mismo se menciona la existencia del cultivo en Jalapa, las costas de Veracruz, Agualulco y Acayucan, Oaxaca, en pequeños plantíos. En esos años, Humboldt reportaba un promedio de exportaciones de 360 quintales anuales de café. Debió ser la Guerra de Independencia la que paralizó la expansión del cultivo. Se le otorga a Antonio Gómez de Guevara el título de ser el primer introductor de café en la hacienda Guadalupe de Amatlán, perteneciente al cantón de Córdoba, Veracruz, en 1813. El café recorrió las tierras tropicales del país y poco a poco se adaptó a sus condiciones climáticas. Para conocer el manejo del cultivo, algunos rancheros viajaban a Cuba u otros países que tuvieran plantaciones en producción, pero sus fines aún eran experimentales y de consumo local más que comerciales.
Durante los primeros 60 años del siglo XIX, el café fue cultivado en haciendas, ranchos o pequeñas propiedades, pues daños climáticos en la producción brasileña mantuvieron elevados los precios del mercado internacional y propiciaron la expansión masiva del cultivo. De Veracruz emigró hacia el sur del país, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Yucatán. A Michoacán lo llevó el general Michelena desde Moca en uno de sus viajes a los santos lugares y de ahí lo sembraron en Jalisco y Colima. Se empezó a cultivar en Chiapas hacia 1840. El italiano Mancinelli lo trasladó de Guatemala a su hacienda La Chácara. Pocos años más tarde, los alemanes emigraron de Guatemala hacia el Soconusco en busca de terrenos propicios para el cultivo. Traían consigo moderna tecnología. A Oaxaca ingresó tardíamente, 7 décadas después de comenzar el siglo. El bajo precio de la grana en el mercado hizo que los cultivadores de Miahuatlán se vieran obligados a abandonarla, dedicándose a buscar tierras aptas para el café. Fue así como los primeros en salir fundaron, 10 años más tarde, Pluma Hidalgo, poblado que en unos pocos años ganó el reconocimiento por su excelente calidad y de donde provenía la producción con los precios mejor cotizados del grano en México a finales del Porfiriato. Es justamente la economía del régimen de Porfirio Díaz la que promueve que hacendados e inversionistas extranjeros siembren enormes plantaciones con cultivos de exportación. Apoyados en la política de deslinde y colonización de tierras, invirtieron en productos tropicales que les aportaban elevadas tasas de ganancia y al mismo tiempo impulsaban el desarrollo capitalista en las colonias. Aumentó el área cultivada, se introdujeron variedades de café de porte más bajo y se puso especial cuidado en cultivarlo y beneficiarlo con la tecnología del momento y los conocimientos agronómicos avanzados. Recibieron fuertes apoyos por el gobierno de Díaz, encabezado por el grupo de científicos, quienes participaron activamente en los negocios. Les otorgaron apoyos fiscales y lograron atraer a campesinos europeos progresistas. Autorizaron contratos a las compañías transnacionales. Se construyeron vías de comunicación que facilitaban la salida de las mercancías a los principales puertos comerciales del mundo: San Francisco, El Havre, Hamburgo y Bremen. En las postrimerías del siglo XIX, los principales países consumidores de café eran Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Austria-Hungría. Solo las grandes fincas beneficiaban su café. Los pequeños productores estaban obligados a venderlo en cereza o bien beneficiaban su café en seco para venderlo poco a poco. En las haciendas se producían y explotaban miles de hectáreas con diversos productos: café, maderas preciosas, caña de azúcar, tabaco, hule, cítricos, maíz, frijol, ganado, todos con un mercado seguro. Veracruz tenía la ventaja de contar con el puerto comercial más importante del país. El muelle fiscal Porfirio Díaz controlaba el comercio internacional del Atlántico. El trabajo barato de peones acasillados sostenía las necesidades de la hacienda durante todo el año. Otros campesinos solo eran contratados en épocas de corte. Algunos más arrendaban tierras obligados a pagar en especie y entregar el grano para procesarlo en el beneficio del hacendado. Los estados del sur
aún tenían tierras vírgenes, en las que habitaban etnias que convivían con la naturaleza y producían para el autoconsumo. Las empresas transnacionales eligieron por excelencia a Chiapas, Tabasco y la parte sur de Veracruz para establecer enormes plantaciones. En corto tiempo, los grandes consorcios subordinaron con su capacidad financiera y comercial a los pocos productores que existían en pequeña escala. En Oaxaca, cafetales en producción fueron adquiridos por medio de hipotecas y los sobrevivientes solo enfrentaban las imposiciones de la inversión extranjera. En medio de la selva, exóticos administradores extranjeros cuidaban personalmente las inversiones de estas empresas sin renunciar a las costumbres y hábitos de sus países de origen. Del Soconusco se exportaba directamente a Hamburgo e importaban la mayoría de los artículos de consumo propio. En haciendas y plantaciones, el café convivía con otros cultivos de exportación. Llama la atención el caso de Córdoba, Veracruz, que de las 22 haciendas reportadas, el café fue el único producto de exportación. A finales del Porfiriato, los principales cantones que producían café fueron Córdoba, Coatepec, Huatusco, Jalacingo y Orizaba. Veamos cómo inició la cafeticultura en la hacienda El Mirador en Huatusco, Veracruz. Los primeros dueños de la hacienda fueron dos alemanes, Karl Stein y Karl Christian Sartorius. Llegaron al país en 1824. Sartorius fue asesor de Maximiliano de Habsburgo y reconocido botánico por la Sociedad Científica Internacional de la época. Al principio, adquirieron 4.500 hectáreas, de las cuales estaban cultivadas 25, con café, piña, azúcar y tabaco. 20 años más tarde, exportaban pequeñas cantidades de café desde Veracruz. En el boom cafetalero, decidieron modernizarse e introdujeron nuevas variedades de café. Compraron máquinas de vapor, despulpadoras y descascaradoras. Producían abono orgánico, evitaron el deslave de tierras y construyeron presas y canales. A principios de los años 70, su producción se estimó en 1.400 quintales al año. Por las necesidades que les impuso el capital y porque además no podían cultivar ellos mismos todas sus tierras, se vieron obligados a arrendarlas. A cambio, recibían una cantidad considerable de café, 600 quintales al año como pago en especie. De esta forma, ingresaron a la cafeticultura trabajadores libres de la hacienda que no podían sostenerse con el cultivo de pequeñas parcelas. El contrato de arrendamiento establecía que podían sembrar cualquier otro cultivo, siempre y cuando cuidaran las tareas de café que se les asignaban. En los años postrevolucionarios, el reparto agrario legitimaría el uso de tierras rentadas, creándose los actuales ejidos cafetaleros. Durante los primeros años de la Revolución, los dueños de El Mirador habían diversificado su finca. Redujeron la producción de café porque exportaban aguardiente de excelente calidad a Missouri, en donde fueron premiados. Actualmente, sus dueños cultivan café y caña. A finales del Porfiriato, las estadísticas reportan 17 estados productores de café. Los hemos dividido en 3 grandes grupos. En el primer grupo solo hay 3 estados. Veracruz aportaba el 60% de la producción nacional. Le siguen Chiapas y Oaxaca. En el segundo grupo se encuentran, con producción media, Puebla, Tabasco, Tepic, Hidalgo, Michoacán, Colima, Jalisco y Guerrero. El tercero está formado por estados marginales que indican fuertes altibajos en la producción de café en el transcurso de 7 años: Baja California, Yucatán, Durango y Querétaro.
La alta sociedad mexicana, sedienta de reproducir las modas europeizantes, se encargó de popularizar los cafés en la Ciudad de México. A principios del siglo XIX, nuestra bebida compite con el chocolate, té de hojas, champurrado, atole y pulque. Los dueños de los primeros cafés eran franceses e italianos. Dichos establecimientos también servían como fondas, neverías, cantinas o vinaterías. En ellos se jugaba ajedrez, dominó, cartas y billar, convirtiéndose en punto de reunión obligado para celebraciones políticas, negocios, conquistas, lectura del periódico o bien para escribir poemas. 25 años antes de terminar el siglo, el Café Progreso revolucionó su servicio. Por primera vez en México había meseras sirviendo café. Por regla general, el café de clase inferior se reservaba para consumo nacional y el de primera para exportación. La historia del café presenta problemas permanentes: falta de brazos en la época de corte, bajas en los precios internacionales, plagas y enfermedades. Estos fueron algunos a los que se enfrentaron los cafetaleros de principios de siglo. Los productores de café conviven con las crisis cíclicas de los precios, obligados a producir otros cultivos. El café siempre ha inspirado al arte en sus diferentes manifestaciones.
café es una de las costumbres sociales que unifica al mundo.